La luz. ¿Qué es la luz? ¿De qué manera se produce? ¿Cómo llega a nuestros ojos? ¿En qué medios o materiales puede viajar la luz? ¿Qué pasa cuando atraviesa diferentes materiales? Durante muchos años la humanidad tuvo sus ojos para mirar el mundo. No había nada de esto. Con nuestros ojos pudimos ver o no ver. Claro, empezamos a preguntarnos sobre la luz y los fenómenos luminosos. La luz es onda electromagnética y también es partícula, un fotón. Y a veces conviene pensarla como partícula energética, una partícula que lleva energía, o como onda. Claro que la onda también lleva energía, ¿no es cierto? Pero ahí uno se preocupa más de la vibración en sí. Así que hay dos formas de verlo. La luz no es más que un caso de radiación electromagnética en cierto rango de frecuencias que da la casualidad, si queremos, que es justo el rango de frecuencias que detectan nuestros ojos. Por eso, aunque las ondas de radio, los kilociclos de las ondas de radio AM, también son ondas electromagnéticas, pero nuestros ojos no lo ven. Tiene, como dije antes, la virtud de que justamente nosotros a ese pedacito chiquitito del espectro electromagnético lo podemos ver. Y eso es lo que la hace tan especial. La luz es lo que detectan nuestros ojos. Vemos un objeto cuando desde él nos llega luz a los ojos. Si un cuerpo produce luz, se lo llama fuente luminosa, como por ejemplo una luciérnaga, una estrella o una lámpara encendida. Pero la mayoría de los cuerpos que vemos no son fuentes luminosas, sino que están iluminados por ellas. La luz de la fuente rebota en los cuerpos iluminados y desde allí se dirige hacia nuestros ojos. Algunas fuentes luminosas como una lámpara, una fogata o una estrella emiten luz en todas direcciones. Otras fuentes luminosas irradian luz concentrada en una zona. Por ejemplo, el proyector del cine en la pantalla. Cuando la luz de una fuente luminosa está muy pero muy concentrada, decimos que forma un rayo de luz. Solo podemos ver la luz que entra en nuestros ojos. En un cine oscuro, vemos la luz que se refleja en el polvo suspendido en el aire y no la luz que se dirige a la pantalla. Aunque nos pueda parecer que la luz no demora en llegar de un lugar a otro, esto no es así. En 1638, el italiano Galileo Galilei intentó por primera vez medir la velocidad a la que se propaga la luz. Pero solo pudo comprobar que esta velocidad era demasiado grande como para ser medida con los rudimentarios instrumentos disponibles en esa época. En 1675, el danés Olaf Rømer, al observar un eclipse de las lunas del planeta Júpiter, hizo la primera medición de la velocidad de la luz y obtuvo un extraordinario número de 300.000 kilómetros por segundo. ¡Uf! Eso es rápido. Para la época en que Rømer hizo sus cálculos, también se conocían fenómenos que experimenta la luz: la reflexión y la refracción. La reflexión ocurre cuando un rayo de luz llega a una superficie y rebota en ella, como ocurre en los espejos. El ángulo con que incide el rayo sobre la superficie es el mismo que forma el rayo reflejado. Un rayo de luz experimenta refracción al pasar de un material o medio a otro. Por ejemplo, cuando la luz que atraviesa el aire llega a una superficie de agua, una parte de la luz se refleja, pero otra parte se transmite en el agua, pero cambia la dirección de propagación dentro de ella. Dentro del agua, la luz cambia de dirección. A este cambio de dirección se lo denomina refracción. Como la dirección de un rayo no es la misma en ambos materiales, los ángulos de incidencia y de refracción no son iguales. Por este fenómeno, cuando una cucharita está metida parcialmente dentro de un vaso, la vemos como si estuviera partida.
Los especialistas avanzaron en el estudio científico de los fenómenos ópticos y esto permitió conocer más sobre la luz. Además, la construcción de una gran variedad de artefactos de óptica hicieron posible observar esos objetos que, o porque son muy pequeños o por estar demasiado lejos de los otros, antes no veíamos. Los instrumentos ópticos, lupas, telescopios, binoculares y microscopios permitieron ampliar nuestra mirada sobre el mundo. El funcionamiento de todos estos instrumentos se basa en los fenómenos de refracción y reflexión de la luz, y todos están compuestos principalmente de lentes o espejos o ambos elementos. Una lente es un trozo de vidrio o de material plástico con una forma especial. Esto hace que los rayos de luz paralelos que llegan hasta él se desvíen todos y se concentren en un punto y así forman una imagen. Las lentes tienen sus superficies muy pulidas y son curvas en ambas caras o en solo una de ellas. Con las lentes se pueden formar imágenes grandes de objetos pequeños o imágenes pequeñas de objetos grandes. Las lentes convergentes son más gruesas en el medio que en los extremos, y los rayos que llegan paralelos entre sí convergen al salir. Las lentes divergentes, en cambio, son más delgadas en el centro y los rayos que llegan paralelos se abren en abanico al salir de ella, es decir, divergen. Hay dos características importantes en las lentes: el foco y la distancia focal. Por ejemplo, el foco de una lente convergente es el punto donde se cortan los rayos que vienen paralelos al eje principal. Es el punto desde donde parecen provenir los rayos que salen de la lente. La distancia focal es la distancia que hay desde el foco hasta el centro de la lente. Los anteojos son lentes que, antepuestas a los ojos, nos sirven para poder corregir defectos en las imágenes que forman estos órganos. La pupila es el círculo negro más pequeño del ojo. Es la abertura por donde pasa la luz. Y el iris, la parte de color del ojo. Y es lo que regula la cantidad de luz que entra. La córnea es una cubierta transparente de forma curva por donde pasa la luz. El cristalino es una lente blanda interna. Entre el cristalino y la retina hay una sustancia gelatinosa que se llama humor vítreo. Cada ojo es un sensor y se adapta muy bien a la percepción en diferentes situaciones de distancia y luminosidad del objeto que vemos. Ahora vamos a ver cómo vemos. Cuando la luz entra, atraviesa la pupila, pasa por el humor vítreo y en el cristalino, donde los rayos se refractan y se concentran en la retina, una capa de tejido sensible en el fondo del ojo, donde se forma la imagen. La retina está formada por células fotorreceptoras muy sensibles a la luz. Primero, el ojo logra enfocar la luz en la retina mediante la córnea. Luego hace un ajuste fino con el cristalino. Esta lente natural está unida a unos músculos que, al contraerse y al relajarse, le modifican su forma y espesor. Es decir, le cambian la curvatura al cristalino. Y por ese motivo se modifica la distancia focal. Y eso permite enfocar la imagen en la retina, que se forma invertida. La información sobre esta imagen invertida es enviada mediante el nervio óptico hacia una zona del cerebro que la procesa y la interpreta como una imagen al derecho. Muchas veces, cuando no podemos hacer foco, es señal de que necesitamos anteojos. Ahora sí. Una lupa, como un anteojo, es un instrumento óptico muy sencillo. Consiste en una lente convergente que se usa para obtener una imagen aumentada de objetos que están cerca. Para eso se enfoca la lupa moviéndola de forma que el objeto quede colocado entre el foco y la lupa. El ángulo de visión que forma la imagen virtual aumentada es mayor que el que formaría el objeto solo. Según la clase de lupa, se puede llegar a aumentar hasta 40 veces el tamaño del objeto. El microscopio, por ejemplo, sirve para obtener imágenes aumentadas de objetos muy pequeños. El microscopio compuesto contiene dos sistemas de lentes convergentes, el objetivo y el ocular, que están en los extremos de un tubo cerrado.
Estos microscopios usan la luz visible para ver a los objetos. Por esta razón se llaman microscopios ópticos. Los microscopios nos permiten estudiar células, partículas y microorganismos muy cercanos a nosotros que a simple vista nuestros ojos no logran captar. Pero existen otros instrumentos, como los telescopios, que nos permiten observar lugares muy lejanos en el cielo. Un telescopio produce imágenes ampliadas de objetos alejados. Gracias a ellos podemos observar los cuerpos celestes como planetas o estrellas. Los primeros telescopios eran muy simples y se hicieron a principios del 1600. Se atribuyen a Hans Lippershey, un holandés fabricante de lentes. 9 años después, en 1609, el científico italiano Galileo Galilei mostró el primer telescopio registrado. Con él hizo importantes observaciones de Venus y descubrió las 4 lunas principales de Júpiter. Estos primeros telescopios aumentaban los objetos unas 20 veces y consistían en 2 lentes fijas a los 2 extremos de un tubo. En 1668, el físico Isaac Newton construyó el primer telescopio de reflexión, utilizando espejos para captar y enfocar la luz. La invención del telescopio revolucionó a la forma de entender el universo y permitió el desarrollo de la astronomía. Veamos cómo está construido y cómo funciona un telescopio óptico simple. La lente objetivo del telescopio simple forma una imagen real de un objeto que está muy distante. Como los rayos del objeto distante llegan casi paralelos, como si estuvieran en el infinito, la imagen se forma cerca del foco del objetivo. La segunda lente, el ocular, está colocada a una distancia tal que la imagen del objetivo se forma entre el ocular y su foco. Así, el ocular forma una imagen virtual de la imagen real que está aumentada e invertida respecto del objeto que se observa. Para mejorar la imagen, se prefieren telescopios de gran distancia focal, pero su tamaño los hace pesados e incómodos para transportar. Una opción son los catalejos, telescopios más pequeños y plegables que se pueden llevar a cualquier parte. Si en lugar de ver la imagen invertida se la desea ver derecha, se construyen telescopios con una lente divergente como ocular. De esta manera, la imagen aparece en el mismo sentido que el objeto. Esto no es muy importante para observar planetas, por ejemplo, pero sí lo es si uno quiere ver paisajes o espectáculos. A veces, en lugar de una lente divergente, se usa una tercera lente o un par de prismas, como los binoculares. Un binocular es un sistema óptico refractor dotado de un objetivo, un ocular y 2 prismas. Son el equivalente de un par de pequeños telescopios juntos. Cada objetivo refracta, o sea, desvía la luz hacia el foco del binocular, pasando primero por una serie de prismas que enderezan la imagen y además permiten tener diseños compactos al reflejar la luz en diferentes direcciones controladas y así ganar distancia entre el objetivo y los oculares. De otra forma, se tendrían binoculares muy largos, más parecidos a los telescopios refractores. La luz blanca está compuesta por varios colores, y fue el físico inglés Isaac Newton, sí, otra vez él, quien lo descubrió. En 1666 hizo un experimento sencillo. Interpuso un prisma a un haz de luz solar y vio qué pasaba. La luz solar, que vemos blanca, al atravesar un prisma de vidrio transparente, se descompone en un arco iris, una gama continua de colores que va del rojo al violeta, pasando por el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Newton descubrió así que la luz blanca está formada por luces superpuestas de todos los colores del arco iris. Al atravesar el prisma, cada color se desvía en un ángulo diferente, y si las luces de todos los colores se reúnen nuevamente, se ven como luz blanca. Cuando llueve con sol, las gotas de lluvia funcionan como millones de pequeñísimos prismas atravesados por los rayos del sol. La luz es un fenómeno fascinante. A medida que la conocimos, aprendimos también a utilizarla, como por ejemplo, una herramienta.